Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 17 minutos de este día 8 de marzo de 2016, daremos inicio a la novena sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada. Buenas tardes, comisionados. Para dar inicio a la novena sesión ordinaria de este pleno, se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, gracias. En este momento, por favor, secretaria, tome constancia de que por acuerdo mediante el cual el Pleno de este instituto decretó modificar el horario de esta sesión ordinaria de fecha 8 de marzo de 2016, modificando la hora de las 12 a las 17 horas. Es por eso que estamos dando inicio en este momento. Así también, secretaria, por favor, tome cuenta del oficio Infoem, diagonal com, JMC 027 de 2016, de 7 de marzo de 2016, a través del cual el comisionado Javier Martínez Cruz da cuenta a este pleno que por razones de agenda no se encuentra presente en esta novena sesión ordinaria. Así también el oficio Infoem.com ZMS 006 de 2016, de fecha 8 de marzo de 2016, la comisionada Zulema Martínez Sánchez también da cuenta a este pleno que por razones de agenda no se encuentra presente en esta novena sesión ordinaria. En ambos casos, secretaria, la ausencia es plenamente justificada. Muy bien, una vez instalada esta novena sesión ordinaria, haremos un receso en este momento. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Reanudaremos la sesión en este momento y tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas noches a todas y a todos. Antes de iniciar esta sesión, tengo el enorme placer y la distinción, abusando de las circunstancias de asistencia, para ser precisamente quien manifieste, desde luego, mi más amplio, sincero y cariñoso reconocimiento a la distinguida labor de mis compañeras comisionadas, desde luego de mi presidenta del órgano, mi estimada y querida amiga, la doctora Josefina Román Vergara, de mi distinguidísima colega, la maestra Eva Baid Yapuri, desde luego, in pectore y en presencia permanente, desde luego, nuestra muy querida amiga y compañera también, la comisionada Zulema Martínez, y desde luego todas las funcionarias públicas que nos acompañan en la labor que se nos ha conferido de tutelar estos dos derechos fundamentales. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, saben ustedes el aprecio, el reconocimiento a tan distinguidas trayectorias y el aprendizaje cotidiano que de todas ustedes tomamos nosotros cada día. Es un orgullo, un privilegio compartir con ustedes esta responsabilidad. Muchas gracias, comisionado Luna. Muy bien, estamos entonces en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica, pediría a mis compañeros omitir la lectura del mismo y ver si hay alguna modificación. Yo por lo pronto, secretaria, por favor le pido que tome nota de retirar del orden del día el punto 4 relativo a la aprobación del acuerdo del Pleno de este instituto por el cual se reforman los artículos 49, 50, 51 y 52 del capítulo 10 de los lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar los sujetos obligados en la identificación, publicación y actualización de la información pública de oficio determinada por el capítulo primero del título tercero de la Ley de Transparencia.
Ello en razón de que este acuerdo fue ya previamente aprobado en la Comisión Jurídica por mis compañeros integrantes, precisamente Zulema Martínez Sánchez y Javier Martínez Cruz. Sin embargo, hoy no se encuentran en esta sesión, de manera justificada su ausencia, y a fin de que sea aprobado por todos los integrantes del Pleno, lo vamos a retirar de esta sesión y se listará en la próxima. Así también les pido a mis compañeros tengan a bien aprobarme que se retire de este mismo orden del día el proyecto de resolución a los recursos acumulados 611 y acumulados que yo misma envié para someter a consideración de este Pleno. 611. Sí, y por lo tanto se recorre la numeración. Pregunto si hubiera algún otro cambio dentro del orden del día. Bien, entonces si les parece bien y están de acuerdo, la aprobemos en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de esta sesión. Muy bien. Estamos entonces en el punto relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 08-2016 de fecha 1 de marzo de 2016. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros aprobemos el acta en sus términos. Comisionadas, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /08/2016 de fecha 1 de marzo de 2016. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio para aprobar de la separación del recurso de revisión 161 de los recursos de revisión del 155 al 169, del 172 al 175, del 177 al 187, del 220 al 222, del 224 al 226, del 228 al 230, del 232 al 234, del 236 al 238, del 234 al 236, del 238 al 240, del 242 al 245, del 248 al 253, del 255 al 260 y del 262 al 278. Cuya acumulación fue aprobada por el Pleno en la 7ª sesión ordinaria de fecha 23 de febrero de 2016. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros lo aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la separación del recurso de revisión 161 de los ya acumulados en la 7ª sesión ordinaria de 23 de febrero de 2016 a los que usted ya dio lectura. Muy bien, gracias. Estamos entonces en el punto 6 relativo a la acumulación de los recursos de revisión 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618 y 619. Si están de acuerdo, les pido a mis compañeros lo aprobemos en sus términos. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618 y 619, siendo usted la comisionada para estudio y resolución. Muy bien, muchas gracias. Así, estamos en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión número 93 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Otzolotepec. En este caso, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 93 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 93 sobreseyendo el mismo.
Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión número 98 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Timilpan. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta, estimada colega. Si me permiten, yo sugiero realizar una modificación en el texto del resolutivo originalmente planteado, que consistiría en lo siguiente. En el resolutivo segundo, en la única viñeta, se agregaría al inicio plantilla de personal y continúa el texto originalmente presentado. Muchas gracias, comisionado. Entonces, secretaria, por favor, previa nota que se tome de la modificación al resolutivo segundo propuesta por el propio comisionado ponente, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 98 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, con las modificaciones hechas por él mismo. Comisionada Abaid. A favor modificado con voto particular concurrente. Comisionada Presidenta. A favor modificado con voto particular. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, con las modificaciones expuestas por el ponente, la resolución del recurso de revisión 98, modificando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo opinión particular concurrente la comisionada Abaid y la comisionada Román. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 101 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta. En este punto en particular, en el resolutivo primero, le pido, secretaria, tome nota para que quede de la siguiente manera. Resultan infundadas e inoperantes las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente. En consecuencia, se confirma la respuesta del sujeto obligado en términos del considerando tercero, debe decir, de esta resolución. Con esta modificación que yo misma estoy proponiendo a mis compañeros, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 101 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara y con las modificaciones expuestas por ella misma. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas la resolución del recurso de revisión 101, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 102 que ha sido remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Toluca. En este caso, la comisionada propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 102 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 102, sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 117, remitido también por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz. En este caso, la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 117 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 117, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 118 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ecatepec de Morelos. En este proyecto, el comisionado ponente propone el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 118 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 118, desechando el mismo. Gracias.
Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 128, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tepoztlán. En este caso, el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Sí, gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, es precisamente para referirme más que a modificaciones, a algunos razonamientos que nos condujeron precisamente a plantear los términos de la resolución tal como fue registrada en su momento. Ya desde la sesión anterior tuvimos ocasión de reflexionar sobre el tema de la fotografía en los currículums y precisamente en este apartado había anunciado en aquellas ocasiones votos posibles pero improbables que desgraciadamente se materializarán como probables dada el tema que voy a referir. Estoy convencido que en el caso de los currículums que presentan los servidores públicos para ocupar precisamente ese cargo, no existe una condicionante que determine con precisión que deban de contener la fotografía. Simple y sencillamente se requiere el listado de la experiencia profesional, laboral, académica, el contenido que la persona que presenta el currículum desee formular con la finalidad precisamente de enterar a quien le va a contratar en su momento y en segunda instancia a la sociedad, pues que es una persona que cuenta con los elementos idóneos, con el perfil idóneo para desempeñar este cargo. Sin embargo, también hay que señalar que como consecuencia quizá de las características multimedias de nuestra sociedad, ahora con mucha frecuencia somos dados, los servidores públicos, y yo así lo digo porque, por ejemplo, en no pocas ocasiones en las fichas curriculares se ha llegado a colocar fotos con las que uno pues pretende dar una muy buena impresión para ser contratado, para ser designado en tal cargo. Y en el momento en el que precisamente uno apela a su imagen como un elemento que permita generar una convicción en quien va a tomar la decisión para que esa decisión recaiga en favor de uno, es precisamente donde yo aprecio que la imagen juega un elemento de persuasión, que desde luego es colocado de manera libre, voluntaria y por el simple arbitrio de la persona que elaboró el currículum y que se ha presentado. Por esa razón es que creo que la fotografía en cuestión forma parte integral del documento y vale la pena que tal y como aparece el documento se entregue, porque insisto, fue una decisión libre y voluntaria del funcionario público de colocar la fotografía o no. También entiendo y he estado reflexionando mucho con relación al asunto de que desde luego forma parte de datos personales. Sin embargo, también hay que señalar que en prácticamente toda la jurisprudencia interamericana, criterios e informes, los órganos de la Comisión Interamericana, las relatorías de libertad de expresión, han sido muy precisas en señalar que los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen de excepciones más limitado. Encuentro yo precisamente en esa doctrina interamericana sustento al criterio que he venido sosteniendo, pero también siempre es bueno acudir al recurso del intérprete externo y más a tribunales tan altos como el alemán, que tienen precedentes significativos en la tutela de derechos humanos, y particularmente yo me refiero a la sentencia sobre el espionaje acústico masivo de 3 de marzo de 2004 de dicha alta corte, en el que con mucha precisión se señaló que si bien es cierto que las comunicaciones privadas deben de ser protegidas, también lo es que la persona debe de adoptar medidas razonables para verificar que se genere esa adecuada protección a su derecho. Lo que se limita, por ejemplo, si alguno de nosotros, como luego yo suelo hacer, me paseo por el patio del instituto con el celular hablando, y lo cual implica pues que cualquier funcionario público que en ese momento llegue
al estacionamiento y que pase por donde yo estoy pasando, desde luego va a enterarse de una parte de la conversación que he hecho y no adopté las medidas adecuadas para proteger esa conversación de la que seguramente pues a lo mejor debí de esperarme hasta estar en mi hogar y en la habitación cerrada, pues realizar la comunicación de tal forma que nadie más se enterara. Y siendo el caso que en los currículums el funcionario público de mutuo propio decidió colocar su imagen, muchas veces, insisto, la mejor y más bonita con la que se quiere generar una convicción, es que creo adecuado mantener en la resolución, no desde luego sin agradecer, sin reflexionar y seguiré haciéndolo, desde luego, tan valiosas aportaciones como las que he escuchado hace unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Luna. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Agradezco los comentarios del comisionado Luna. Y si bien es cierto, sostengo y fortalezco el criterio que hemos venido manejando en la ponencia de testar la fotografía y tendré que emitir y acompañarlo con un voto particular. Si bien es cierto el análisis que se hace y a detalle, en el caso del currículum vitae, que lo que contiene es la trayectoria laboral y académica de la persona, no vemos la relación importante de dejar la fotografía, ¿no? La fotografía no es el documento que nos podría acreditar qué cargo se desempeñó o qué grado estudió y se desempeñó. Es cierto, como bien lo menciona, que el servidor público, en este caso, de mutuo propio, decide anexar la fotografía. Y también lo es cierto que la persona es el principal responsable de cuidar sus datos personales, pero como órgano garante tenemos la obligación nosotros de proteger el mismo en caso que la persona o terceros no lo hagan. También quiero mencionar los lineamientos que tenemos publicados sobre medidas de seguridad aplicables a sistemas de datos personales que se encuentran en posesión de sujetos obligados a la Ley de Protección de Datos Personales, que habla de datos de origen y datos biométricos. Los datos de origen, información relativa al origen étnico-racial, y los datos biométricos a la información relativa a rasgos característicos distintivos de partes físicas o biológicas de la persona. Entonces, es parte del argumento toral del por qué proteger la foto de la persona en un currículum vitae, a diferencia de una gafete o de una credencial que se ostenta como servidor público que desempeña determinado cargo, donde sí tiene que justificar el nombre con la persona que está desempeñando dicho cargo. Entonces, se suma, reconozco el trabajo que realizamos en prepleno de analizar este criterio, sin duda nos lleva a seguirlo analizando, pero bueno, es de reconocer que confirmo el criterio que vengo sosteniendo y pues bueno, en ese caso y en ese sentido irá mi voto, acompañando al proyecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias a mi compañera comisionada y compañero comisionado, y creo que ha sido suficientemente analizado el punto, por lo cual, secretaria, le pido tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 128 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor, con voto particular, concurrente. Comisionada Presidenta. A favor, con voto particular. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 128, modificando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto particular concurrente la comisionada Abaid y la comisionada Presidenta. Muchas gracias. Estamos en el proyecto de resolución del recurso de revisión número 131, que yo misma someto a consideración de mis compañeros respecto del municipio de Temuaya, proponiendo revocar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación, por favor, secretaria, le pido nota que, considerando los muy valiosos comentarios que me han hecho mis compañeros, tengo que modificar el resolutivo segundo del proyecto de resolución que he enviado previamente, para que en el último párrafo del segundo resolutivo diga que en caso de que alguno de los ciudadanos no haya sido servidor público del Ayuntamiento de Temuaya,
El sujeto obligado deberá informar al recurrente esta situación para tener por cumplimentada la presente resolución. Con esta modificación, por favor, le pido tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 131 que remite la comisionada presidenta y con las modificaciones que ella misma ha expuesto. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas la resolución del recurso de revisión 131 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 143 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Sinacantepec. En este proyecto, el comisionado propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta, estimada y querida colega. Desde luego, considerando las valiosas y siempre muy puntuales observaciones que se han formulado en la reunión previa, me veo en la obligación de explicar el proyecto tal y como fue presentado por lo siguiente. Quien recurre ante este órgano a plantear la necesidad de que su derecho sea reparado, formuló una solicitud consistente en lo siguiente, y cito textual: plazas administrativas disponibles en gobierno en Sinacantepec, Estado de México. Es un requerimiento genérico, no se hace ninguna otra referencia que nos permita contar con mayores elementos al respecto, y en la respuesta que en su momento el sujeto obligado emitió, señala que con relación a esta solicitud se le entrega un oficio mediante el cual se le informa, suscrito por el director de administración, mediante el cual se le informa, el oficio fue elaborado el 2 de febrero de 2016, medio mes después de que se presentó la solicitud, y en el mismo se le informa que se cuenta con el dato de 45 plazas administrativas disponibles. En su recurso, como acto impugnado, señala que la información es suficiente y como motivo de inconformidad plantea que quisiera saber qué plazas se encuentran disponibles, ya que la respuesta fue solamente de 45 plazas administrativas disponibles. Tal y como veo yo la cuestión, es la siguiente. Lo he planteado en distintas capacitaciones que he tenido la oportunidad de dar. Yo identifico el derecho de acceso a la información pública casi como el oficio del historiador, a diferencia del derecho de petición, que es más como un diálogo directo entre la autoridad y el ciudadano. En el derecho de petición, el ciudadano le plantea a la autoridad algo y la autoridad tiene que responderle, tiene que generar un documento en el que formule una respuesta completa, integral, coherente, en tiempo y forma, formal, por escrito y que se le debe de notificar en el domicilio que él ha dado. Es un diálogo. Inició con el derecho de petición y ha provocado la reacción de la autoridad. En el caso de la solicitud de acceso a la información pública, es un diálogo con el pasado. Y uno no puede hablar con el pasado sino a través de lo que el pasado nos ha dejado como vestigio y que ha constado en documentos. Por ello, cuando una persona formula una solicitud de acceso a la información, lo que la autoridad debería de hacer es precisamente acercarle, entregarle los documentos donde consta esa información y no generar, como se hace con mucha frecuencia, respuestas ad hoc que no siempre tienen como finalidad colmar en su plenitud la solicitud planteada, sino que en muchas ocasiones a mí incluso me generan dudas sobre los alcances de estas respuestas.
El problema en cuestión es que la Ley General de Transparencia, en su artículo 70, fracción décima, obliga a todos los sujetos obligados a contar, en un documento desde luego, con el número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes por nivel de puesto para cada unidad administrativa. Es decir, toda vez que la ley general obliga a todos los sujetos a que tengamos en un documento esta información, cuando se presenta esta solicitud, la autoridad lo que debió de haber hecho fue señalarle si esta estaba publicada, si estaba editada, si aparecía en la plataforma o no, o entregarle el documento donde constara la información y no generar ex professo y ad hoc un documento en el que parcialmente se cumple con la obligación que nos impone la Ley General de Transparencia. La Ley General de Transparencia, por efectos del 133, es ley suprema de la Unión y ninguno de nosotros nos podemos apartar ni de su cumplimiento ni de verificar su adecuada garantía, sobre todo porque en las disposiciones transitorias de la ley, que es donde se suelen determinar las vacatio legis, yo solamente observo una en el artículo 6, que corresponde a las facultades de revisión y de atracción depositadas en el órgano garante nacional. Estas dos facultades no se podrán ejercer durante todo un año a partir de la entrada en vigor del decreto. Son las únicas disposiciones de la Ley General que no deben de cumplirse durante un año. El resto de las disposiciones estamos obligados a que se cumplan y se observen. Si la plataforma nacional no se ha diseñado o si la plataforma estatal no cuenta con los mecanismos que permitan la publicación de todas las disposiciones que contiene el artículo 70 y las específicas, esa no es culpa de la persona que es la que ha venido, la que acude a nosotros pidiendo que su derecho sea reparado. La omisión no es causa ya ni motivo suficiente ni legítimo en el Estado de Derecho constitucional para que el derecho humano no se tutele, no se garantice, no se repare cuando ha sido violado. Tan es así que no son pocas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han reconocido responsabilidad internacional de los estados por no tener disposiciones legales que permitan que los derechos reconocidos en el Pacto de San José sean debidamente observados en el régimen interno. Tan es así, y si nos vamos al recurso del ius publicista, que podríamos señalar que Ferrajoli ha dicho que ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o de decidir la satisfacción de un derecho social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible que y de lo indecidible que no, y actúan como factores no solo de legitimación, sino también y sobre todo como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no decisiones, porque los derechos humanos se pueden violar por hacer, pero también por no hacer, y el que nuestra plataforma estatal y la falta de la plataforma nacional en estos momentos no permitan que los sujetos obligados garanticen todas sus obligaciones de hipo, constituye una violación al derecho que por lo menos yo siento obligado, yo sé que mis colegas también, desde luego que sí, debemos de proteger, garantizar
y reparar según lo que nos mandata el tercer párrafo del artículo 1 constitucional. En razón de ello, sostendré el recurso en los términos que he presentado. Muchas gracias y perdón por lo excedido del tiempo. No, al contrario, comisionado, muchas gracias, porque realmente los comentarios son muy valiosos y, como siempre digo, enriquecen a este pleno. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Y sin duda y con todo el respeto y con atención de lo que comenta el compañero comisionado Luna, quisiera justificar el por qué no puedo acompañar el proyecto y mi voto sería en contra, en virtud de que del análisis que he realizado al mismo y a la solicitud puntual que hace en este caso la recurrente al Ayuntamiento de Sinacantepec, pide muy puntualmente plazas administrativas disponibles en gobierno en Sinacantepec, Estado de México. La respuesta, derivada de la solicitud inicial, contesta el sujeto obligado 45 plazas administrativas disponibles y, como usted bien refirió hace un momento, que el acto impugnado es información insuficiente. Y luego refiere en el motivo de inconformidad que quisiera saber qué plazas se encuentran disponibles, en dónde puedo presentarme, algún teléfono. Su respuesta fue 45 plazas y considero que para estas plazas todos tenemos el derecho de participar en una entrevista de trabajo. Ese es el motivo de inconformidad. Considero que en materia de este recurso, de este proyecto en particular, la solicitud y la respuesta está colmada. Es decir, el por qué considero que se debe confirmar es porque a pregunta planteada está la respuesta, 45 plazas administrativas. Si bien es cierto, no dejo desapercibido lo que usted comenta de la ley general, pero al momento no está vigente. Nuestros propios lineamientos para la IPO no contemplan lo que contempla el artículo 70, si bien es cierto, a eso iremos, allá llegaremos, pero al día de hoy no se encuentra en ninguno de nuestros lineamientos ni nuestra propia normatividad contemplado los vacantes ni lo que usted está ordenando que se entregue, que es los vacantes, que se especifique el nivel de puesto y el área a la que corresponden. Eso siento que está fuera de materia de la solicitud de la misma y por lo tanto se debe de confirmar. Dado el caso, en un momento que estuviera vigente lo que usted refiere y no se hubiera contemplado, lo que convendría sería mandar en paralelo un oficio al Contralor para que pudiera llevar el procedimiento necesario del por qué se incumplió en su momento con la información pública de oficio. Pero para el caso concreto, esta ponencia y la que tiene la voz considera que se debió de haber confirmado la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Muy brevemente, porque la verdad es que yo también haré un voto en contra y lamento mucho hacerlo porque hemos analizado y discutido en ampliamente este tema. Reconozco el argumento de que efectivamente es la Ley General de Transparencia en el apartado de obligaciones de transparencia comunes del artículo 70 en la fracción 10ª, que establece como una obligación genérica el número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando y puntualizo el total de las vacantes por nivel de puesto para cada unidad administrativa. Sin embargo, efectivamente, en el recurso que nos ocupa, la solicitud de acceso a la información es muy puntual cuando refiere plazas administrativas disponibles. El sujeto obligado contesta que son 75 plazas, 45 plazas. Y en el motivo de inconformidad pareciera ser que se trata en este caso en particular de plus petitio, porque no solicita tampoco lo que dice el artículo 70 de nivel de puesto por cada unidad administrativa. Más bien lo que solicita en calidad de plus petitio dice el cargo, a dónde puedo presentarme o algún teléfono, que tampoco se está colmando con el resolutivo en donde le estamos ordenando, en lugar de abrir un detalle de las plazas por unidad administrativa o a dónde puedo presentarme o el cargo o algún teléfono, nos estamos yendo a interpretar como si fuera hipo
el nivel de puesto, que no sabemos realmente si lo requiere o no lo requiere, y por cada unidad administrativa. Entonces, más que en este caso en particular, que sí he escuchado muy atentamente y me hace mucho eco los razonamientos expresados por el comisionado Luna, me preocupa sentar el precedente de que nos refiramos en plus petitio manifestada en motivos de inconformidad a información pública de oficio de la hoy vigente Ley General de Transparencia, de una plataforma que, como bien decía el comisionado Luna, todavía no le da la posibilidad al sujeto obligado de subir esta información, porque el artículo 12 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de México no lo contempla. El propio IPOMEX del INFOEM tampoco contempla esta posibilidad. Entonces, si bien es cierto que los resolutivos en una resolución de este pleno buscan colmar perfectamente el DAI para el recurrente, también lo es que los resolutivos y los considerandos de la resolución buscan aclarar y sentar criterios respecto de los sujetos obligados. Entonces, mi punto es que no puedo decirle a un sujeto obligado que contestó mal porque no tiene en su IPO la información que yo todavía no le posibilito de ninguna manera que la tenga. Creo que si le confirmo, le estoy diciendo que, bueno, atendió a una pregunta puntual, dio una respuesta también puntual, que es un punto a reflexionar. Por supuesto que también nos quedamos con ese sentir de que claro que es un punto a reflexionar, pero hoy me inclino más también porque prevalezca el IPOMEX que tenemos vigente y autorizado en este momento en el INFOEM, y el criterio de que a una pregunta concreta le corresponde también una respuesta concreta. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna, por supuesto. Muchas gracias. Perdón, y solamente ya muy brevemente. Eh, en efecto, yo parto en la resolución, y así viene en el proyecto, de precisar que las personas no tienen por qué ser especialistas sobre las materias administrativas de las cuales requieren información. Y la pregunta que se formula en la solicitud es: ¿cuántas plazas vacantes están? Mi duda es si hay algún documento público en el que conste esta información de cuántas plazas vacantes están, o qué fue lo que hizo el director de administración para emitir esta respuesta. ¿Cómo puede el director de administración llegar a la conclusión de que en ese momento determinado hay 45 plazas vacantes? Revisando documentos que existen, que están ahí en el archivo, por ejemplo, la plantilla de personal. La plantilla de personal o el catálogo de puestos autorizados. En estos momentos nosotros, por ejemplo, estamos revisando lo propio de aquí y contamos con instrumentos generados por la Dirección de Administración, donde sabemos cuál es el catálogo de las plazas autorizadas y cuáles están vacantes. Es decir, el documento del cual extrae la conclusión para generar la respuesta existe, está en el archivo, y no es una apreciación, un tanteo, una apreciación subjetiva que lo conduzca a generar ese oficio. Precisamente porque los documentos fuentes existen en el archivo, es que creo que lo que debió de haber hecho la autoridad fue entregar ese documento en el cual consten cuáles son las plazas vacantes, para que de ahí la persona hiciera el cómputo, porque además no está obligado, el sujeto obligado a realizar cálculos ni a computar. Debió de haber entregado el documento y ya la persona debió de haber identificado cuántas eran y cuáles eran. Y solamente muy brevemente haré referencia a 3 transitorios más de la Ley General. El primero, que la ley entró en vigor al día siguiente de su publicación. El segundo, que queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos. Y el tercer aspecto, debo reconocer, no es la única vacatio legis el tema de revisión y de atracción, también el asunto de datos personales que se contemplan en el tercero transitorio, que al no estar expedida la ley general, también ahí siguen vigentes las normatividades federales y locales. Por lo que concluyo,
la información, el documento fuente donde constan y de donde deduce el director de administración el número de plazas vacantes existe con un grado de descripción exhaustivo, que es al que creo debiera de tener derecho de acceder la persona en cuestión. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Nada más para la siguiente. Sin duda, no cuestiono si tiene o no tiene el documento. De que lo tiene es un hecho, porque de ahí saca la información, o por lo menos de ahí deducimos que sacó de la plantilla del personal. Lo que está en duda o en la mesa es qué fue lo que solicitó el recurrente, y el recurrente en ningún momento solicita el documento que usted menciona. Ese es el punto que yo considero es medular. Si él hubiera solicitado el documento o la información que refiere el artículo 70, fracción décima, y no lo hubiera contestado, solamente hubiera contestado 45 plazas, creo que sí cabría la posibilidad, y no cabría, se debería ordenar la entrega de dicha información. Pero lo que solicita, y que aquí no concuerdo con usted, de que el sujeto obligado es omiso, porque sí contesta lo que puntualmente se le solicita. Si hubiera solicitado en su momento el documento como plantilla de personal o la nómina, o solamente el documento donde puedo obtener el número de vacantes, sí hubiera estado obligado el sujeto obligado a entregar dicho documento. Lo único que solicita es el número, y ya el modo o el método para que lo haya hecho el sujeto obligado, creo que es de reconocer que dio respuesta como haya tenido que ser, si haya sumado, hecho un documento ad hoc o una respuesta ad hoc. Entonces, eso es lo que quería dejar en la mesa. Gracias. Pues bien, yo celebro mucho este análisis. Hecho esto, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 143 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. En contra. Comisionada presidenta. En contra. Comisionada, le informo que no se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión 143. Por lo tanto, conforme a la lista de turnos que lleva esta Secretaría Técnica, el recurso de revisión se turna para su estudio y resolución a la comisionada, a la ponencia de la comisionada presidenta. Muy bien. Estamos así en el proyecto de resolución del recurso de revisión 176 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta. En este caso también escuchando los muy valiosos comentarios respecto de este asunto, me permito proponerles los siguientes cambios. En el resolutivo segundo, por favor, secretaria, le pido tome nota que el proemio del resolutivo segundo quedaría exactamente igual como lo he enviado previamente, pero agregando, dice, de la siguiente documentación, coma, en versión pública, y agregaría de renuncias de los servidores públicos a la relación laboral con el sujeto obligado del año 2015. Así también, en el mismo resolutivo, el último párrafo del proyecto previamente enviado, elimino el primer renglón para que quede a partir de donde dice deberá emitir el acuerdo del Comité de Información. Bien, sí. Con esta modificación que yo misma propongo a mis compañeros, le pido tome la votación, secretaria. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna, perdón. Sí, gracias. Y no sin antes, desde luego, reconocer, como siempre, la apertura que tienes a las observaciones que se formulan. Sí deseo hacer uso de la palabra para precisar el porqué de la insistencia en este tema, dado que en particular el municipio de Valle de Chalco Solidaridad se encontró a finales del año anterior, la última parte del año, envuelto en circunstancias difíciles por prácticamente la presencia de entre 3 o 4 personas distintas fungiendo en periodos cortos en la presidencia municipal, tanto el constitucional como el sustituto, el suplente, y que generaron una cantidad importante de recursos de revisión, de solicitudes de acceso a la información, que solo muestran precisamente el interés y la preocupación de la sociedad por enterarse de lo que ocurrió ahí en un periodo
de pues cierta inestabilidad administrativa y política. Y creo que precisamente por ello es donde mejor se muestra el derecho de acceso a la información pública como un mecanismo de control desde la sociedad a la actuación de los agentes gubernamentales. Y la decisión que tomas de plantear las resoluciones al recurso en estos términos, creo que ayuda mucho a que la gente se entere de lo que ocurrió ahí, genere una información pública informada y, de ser el caso, acuda ante las instancias correspondientes para demandar lo que se tenga que demandar, porque es indispensable que desde la sociedad se frenen este tipo de situaciones que a quien afecta es solamente a los ciudadanos cuyos servicios se ven afectados por decisiones que no debieran de poner en riesgo el funcionamiento adecuado de las administraciones públicas. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Y bueno, por alusión, quiero aclarar que he recapacitado en este punto. Primero, por supuesto, escuchando los argumentos y los valiosos comentarios de mis dos compañeros en el PRE. No sin antes, sí confirmar que soy de la idea que hay expedientes públicos que contienen documentos privados. Y entonces los expedientes públicos, nosotros estamos obligados a ser muy cuidadosos de que aquello que sea público, vigilemos y nos aseguremos y garanticemos que se entregue la información calificada como pública. Pero también tiene el mismo peso constitucional que aquella información que es de naturaleza privada y que contenga datos confidenciales también deba de protegerse. En este caso, la verdad es que yo reconozco mucho y valoro esa argumentación que me ha convencido para concluir que una renuncia, desde mi punto de vista, sí sigue siendo un documento de naturaleza privada, entre comillas, porque pone fin, como bien me decía la comisionada Baid, a una relación laboral que es administrativa. Sin embargo, sí me ha tocado ver renuncias que contienen información muy personal. Al contener información muy personal, hemos concluido que la versión pública, que sí abona en la transparencia, en el derecho de acceso a la información y en la rendición de cuentas, que es el objetivo primordial que nos tiene aquí, nos ayudaría, en este caso en particular, en una versión pública. Entonces, creo que sí vale la pena recapacitar algunos temas. Este es uno de ellos en el caso de mi ponencia, porque concluyo que efectivamente, siendo cuidadosos de una versión pública, sí podemos realmente abonar en el tema de DAI y de rendición de cuentas. Muy bien, con estas modificaciones que yo misma propongo a mi proyecto original, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 176 que remite la comisionada presidente con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionada Baid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 176 con las modificaciones expuestas y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 261 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 261 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 261 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 493 al 565 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Nezahualcóyotl, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 493 al 565 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de
de los recursos de revisión acumulados del 493 al 565, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 586 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Xalatlaco, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 586 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor con voto particular sin apartarme en nada de los resolutivos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 586, confirmando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado. Así, daré lectura a cada uno de los recursos de revisión a que se refieren los siguientes proyectos de resolución. El recurso 83, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Juchitepec, que al ser negativa, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 103, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tecámac, al ser negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 108, remitido también por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Temoaya, al ser negativa, también el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 113, también remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Otzolotepec, al ser negativa, propone a este pleno ordenar entrega de información. En el recurso 123, el mismo comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Ozumba, al ser negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 132, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Nextlalpan, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En los recursos de revisión acumulados 133, 134, 135, 136, 137 y 141, también remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nextlalpan, al ser negativa, igualmente propone ordenar entrega de información. En el recurso 138, remitido igual por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nextlalpan, al ser negativa, también propone ordenar entrega de información. En el recurso 161, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, por extemporaneidad propongo a mis compañeros el desechamiento. En el recurso 572, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, por extemporaneidad, la comisionada ponente propone el desechamiento. Estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión que he enlistado. Y pregunto a mis compañeros, muy bien, tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Les ruego desde luego me disculpen, voy a hacer puntualizaciones a 4 de los recursos presentados. Muy bien. En el caso del recurso de revisión 108, si me permiten, propongo modificar el resolutivo segundo en su primer párrafo y en su primer viñeta y en el último párrafo del resolutivo segundo para quedar de la siguiente manera. Primer párrafo queda en los términos presentados hasta donde dice inversión pública y diría lo siguiente. En la primer viñeta, el primer enunciado quedaría hasta las razones que motivaron a dicha decisión, punto y seguido. De no contar con ellos, deberá emitir pronunciamiento al respecto y hacerlo del conocimiento del particular. Y en el último párrafo de ese mismo resolutivo segundo, quedaría, en lugar de punto final, coma, en los términos del considerando quinto, punto final. Esto es cuanto hace al 108. Por lo que corresponde
al 113 se realizaría una modificación al primer párrafo del resolutivo segundo y agregar un último párrafo a ese mismo resolutivo. El primer párrafo quedaría de la siguiente manera: se ordena al Ayuntamiento de Otzolotepec a realizar una búsqueda exhaustiva y haga entrega vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense SAIMEX de los documentos en donde conste lo siguiente. Y el párrafo que se adiciona es el siguiente: tanto del Ayuntamiento como del Sistema Municipal DIF. Esto es todo en cuanto al 113. Por lo que corresponde al 133 y acumulados, las modificaciones se harían en los resolutivos primero y segundo. En el primero se debe de agregar el recurso 141 diagonal Infoem, diagonal IP, diagonal RR, diagonal 2016. Y en el resolutivo segundo, en la viñeta, se debe de agregar el inciso F, que diría lo siguiente: del 27 de noviembre al 10 de diciembre de 2015. Esto es cuanto con respecto al 133. Y en el recurso 138, en el resolutivo segundo, la primer viñeta, solamente hay que sustituir el mes de noviembre por el de enero, que es el correcto. Desde luego, con las excusas y la disculpa atenta y respetuosa por estos errores solamente acreditables a mi persona, son las observaciones. Muchas gracias, comisionado. Nada más entonces, por favor, secretaria, puntualizando. El propio comisionado ponente modifica el resolutivo segundo del recurso 108, el resolutivo segundo del recurso 113, los resolutivos primero y segundo del recurso 133 y acumulados, y el resolutivo segundo del recurso 138. Bien, con estas modificaciones que ha propuesto el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, tome la votación en bloque. Sí, comisionada. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta, y con las modificaciones hechas por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en los recursos de revisión 108, 113 y acumulados al 135 y el 138. 13. Así es. Secretaria. Perdón, corrijo, 133 y acumulados. Ajá, muy bien. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 108, 113, 133 y acumulados y 138. Comisionado Luna. En los términos de los recursos 132, 161 y 572. Comisionada Presidenta. A favor de los recursos modificados en el 108, 113, 133 y acumulados y 138. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad las resoluciones de los recursos de revisión perteneciente al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo, con las modificaciones hechas a los recursos 108, 113, 133 acumulados y al 138. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. En asuntos generales se ha listado acumulación de recursos de revisión, para lo cual, secretaria, por favor, le pido que los liste. Sí, comisionada. El primer bloque de recursos de revisión susceptibles de acumulación y que forman parte de la propuesta que se presenta es los recursos de revisión números 595, 596, 764, 765 y 766 del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El segundo bloque que se propone es perteneciente a los recursos de revisión 597, 598, 599, 600, 767, 768, 769, 770 y 771, y acumularía la comisionada Eva Baid Yapur. Un siguiente bloque se trata de los recursos de revisión números 601, 602, 775, 776, 777 y 778, y en este caso acumularía para su estudio y resolución la comisionada presidenta.
Otro bloque es el perteneciente a los recursos de revisión 607, 608 y 609 y acumularía la comisionada Eva Baid Yapur. Un siguiente bloque es el de los recursos de revisión 665, 666 y 667 y le correspondería acumular a la ponencia de la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El siguiente se trata de los recursos de revisión números 741, 751, 752, 753, 754 y 774 y acumularía la ponencia de la comisionada presidenta. El siguiente bloque se trata de los recursos de revisión números 755, 756, 757 y 758 y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En otro bloque de acumulaciones se trata de los recursos de revisión 759, 760, 761, 762 y 763 y acumularía la ponencia del comisionado Javier Martínez Cruz. Y finalmente, la siguiente acumulación que se propone se trata de acumular el recurso de revisión 435 a un bloque de recursos de revisión ya acumulados previamente en la 7ª sesión ordinaria del 23 de febrero de 2016 y se trata de unos recursos de revisión del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y el bloque al que se acumularía se trata de los recursos de revisión del 155 al 169, 172 al 175, 177 al 187, 220 al 222, 224 al 225, 228 al 230, 232, del 234 al 236, 238 al 240, del 242 al 245, del 248 al 253 y del 255 al 260 y del 262 al 278. Repito repetí el bloque porque a ese se va a acumular el 435, que es lo que aprobarían el día de hoy. Y bueno, esos serían todos la propuesta de acumulaciones. Muy bien, en vista de la ausencia justificada de nuestros compañeros Zulema Martínez Sánchez y Javier Martínez Cruz, asumimos, secretaria, que esto fue ya previamente revisado por los coordinadores de las 5 ponencias que integramos este pleno. Sí, así es. Muy bien, pues entonces, si están de acuerdo, les pido a mis compañeros lo manifestemos en sus términos. Comisionada, siendo así, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones ya leídas por mí. Muy bien, hemos agotado todos los puntos del orden del día, por lo tanto, siendo las 20:30 de este día 8 de marzo de 2016, damos por concluida la 9ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias.